Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. A la palabra de Dios, ayer tuvimos un ayuno general con un tema muy oportuno. Hablamos de todo lo que tiene que ver con el rechazo y el título del ayuno de ayer fue Libertad sobre el rechazo. Y hoy vamos a complementar la reunión de ayer, el ayuno de ayer, como para cerrar con broche de oro. Y vámonos por favor para el libro de Proverbios 14, versículo 30. Proverbios 14, 30. El título de la predicación de hoy se llama La trampa de la envidia. La trampa de la envidia. ¿Y por qué la trampa de la envidia? Porque la envidia es algo que a veces nosotros consentimos en nuestro corazón y no le prestamos suficiente atención, y es algo supremamente grave, y hoy lo vamos a ver. Proverbios 14, versículo 30, ¿qué dice? El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia produce osteoporosis. Corroe los huesos. Algo parecido, no sé, yo no soy médico, pero algo parecido. Vuelvo a leerlo. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. ¿Por qué hablamos de este tema como la trampa de la envidia? Les voy a decir por qué. ¿Qué es una trampa? Un dispositivo de aspecto inofensivo utilizado para engañar. Es un sinónimo, el sinónimo de trampa es engaño. En este contexto es una trampa, ¿por qué? Porque nos parece inofensivo sentir envidia. De hecho, a veces la sentimos y no le prestamos como mucha atención. Envidia, la definición de envidia es infelicidad causada por el bienestar, éxito o posesiones que tienen otras personas. Es el deseo de algo que no se tiene y está asociado a la codicia. Y ojo, porque la envidia es condenada por el Señor y es un mandamiento. No codicies lo que otros tienen. Es un mandamiento. ¿Y por qué hablamos de la trampa de la envidia? Porque parece algo inofensivo, pero causa un gran daño en las relaciones interpersonales. Es muy grave sentirla. El primer asesinato de la Biblia fue por envidia. Y así hay muchos casos más. Jacob y Esaú, por ejemplo. Sara y Agar. El conflicto entre los árabes y los israelitas fue producto de que dos mujeres no se pudieron poner de acuerdo porque una le tenía envidia a la otra. Ismael y Isaac. Los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo a Egipto por envidia. Está asociada a los celos y a las rivalidades como una obra de la naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver la siguiente imagen de una trampa. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Sí saben qué es eso? Una trampa para cazar ratones. Eso se utilizaban en las casas de los abuelos, ¿sí? Donde había piso de madera y había el típico huequito, como en las películas de muñequitos donde se metía el ratón. ¿Y por qué una trampa? Vuelvo a decirlo y quiero ser reiterativo con esto, porque parece algo inofensivo, pero trae un profundo daño al corazón de cada persona, y no solamente al suyo, sino a aquella persona que usted también envidia, porque usted termina rechazando a aquella persona a quien usted
envidia. Amén. Y el rechazo es pecado delante del Señor. Mire Eclesiastés 4, versículo 4. ¿Qué dice? Eclesiastés 4, versículo 4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan ¿qué? Yo les he contado que yo conocía una persona que siempre decía que cuando un amigo le preguntaba cómo estaba y él decía, mal pa' que te alegres. Porque parece que la gente se alegra más porque a usted le vaya mal que porque a usted le vaya bien. Y eso no debería ser así entre los mismos cristianos y hermanos en la fe. Porque a nosotros deberíamos alegrarnos los triunfos de nuestros hermanos, sus logros, los triunfos familiares, los triunfos económicos, los logros profesionales. Amén. Dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. ¿Y por qué correr tras el viento? Les voy a decir por qué. Porque tú no puedes cumplir los propósitos de Dios para tu vida si envidias a otros. Tú eres único, exclusivo e irrepetible. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y tú no puedes compararte con otras personas porque tú eres único e irrepetible. Y el trato que Dios tiene contigo es diferente al trato que tiene con otros. Tus circunstancias, tus condiciones, tu vida, tu apariencia, el lugar donde naciste es único. Y el plan de Dios para ti es perfecto. Amén. Dios nos creó a cada uno de nosotros con los mismos propósitos eternos. La manera en que cumples esos propósitos, el tiempo, el lugar, el plan y el estilo es absolutamente único. Dios nunca crea clones, nunca copia lo que ya ha hecho y nunca duplica un plan de vida. Tu plan, el plan de Dios contigo es único y exclusivo. Dile al que tiene a su lado, no te compares con nadie. Hubo una época en donde había una frase que se repitió mucho, que tenía que ver con la envidia, que decía, es mejor que despertarla que sentirla. Yo no me acuerdo, era una loción, algo así, ¿cierto? ¿De qué? Champú, de champú. Impulse. Desodorante Impulse. Pues yo digo una cosa, eso es de hace tiempos. Los que vieron ese comercial están para que se reúnan el jueves a las 4, ya tienen todo el perfil. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto a eso? ¿Qué es tan malo despertarla como sentirla? ¿Cierto? Bueno, Dios solo produce obras maestras originales. Tú eres la obra maestra de Dios. Así tú te pares frente al espejo y no quieras tu nariz, ni tu boca, ni tu color de piel, ni tu estatura, ni tu pelo. Tú eres una obra maestra de Dios. Amén. Hoy en día vivimos un completo descontento, porque el que es bajito quiere ser alto, el que quiere ser alto quiere ser bajito, el que es mono quiere ser pelo oscuro, el que quiere tener tez blanca quiere ser más oscurito, el que tiene tez oscurita quiere ser más blanco, el que tiene ojos amarillos busca lentes de contacto para ponerse los azules, y el que tiene los ojos azules se pone lentes de contacto para tenerlos cafés. Hay un completo descontento en todo. Tenemos un carro y queremos otro.
Vivimos en una casa y queremos vivir en otra. Hay personas que tienen su esposa y ya quieren cambiarla. Y esposas que quieren cambiar al esposo. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso en la iglesia? Hágase el bobo y verá. Porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. ¿O no? ¿Cuántas veces en medio de un conflicto, de una discusión en pareja, uno termina pensando, ¿sería que yo sí me casé con la persona indicada? Pero son solamente tentaciones y pensamientos necios que vienen a nuestra mente, porque no hay mejor persona con la cual tú puedas pasar el resto de tu vida que la persona que Dios puso a tu lado. Amén. Y eso se lo digo yo a mi esposa, hasta que la muerte nos separe, o hasta que el Señor venga por su iglesia, a no ser que alguno de los dos quiera tomar una decisión que no es la correcta, pero eso nunca va a ocurrir. Amén. Pero que el plan de Dios es perfecto, es perfecto. Dios te formó distintivamente para una vida como ninguna otra. Tu vida es única. Es que lo que a mí me pasa no le pasa a nadie. Bueno, puede que tú creas que no le pasa a nadie. Hay muchas personas que le pasan cosas similares a lo que a ti te pasa, pero lo que a ti te pasa, solo Dios sabe por qué te pasa. Y Dios tiene un plan perfecto para tu vida en eso específico que tú estás viviendo. Punto. Porque Él no se equivoca. Amén. Tú no eres víctima de las circunstancias. Tú eres la obra de Cristo en esta tierra. Amén. Y como obra de Cristo, eres como una escultura que está siendo formada hasta que llegue a estar a la estatura de Él. Solo tú puedes ser tú. Solo tú puedes vivir la vida que Dios diseñó para que vivas. Tú no puedes pretender vivir una vida que Dios diseñó para otro. Hoy en día, las redes sociales están causando muchos problemas en la juventud y en las personas, en todas las personas. Porque nadie muestra un perfil en Facebook imperfecto. Todo el mundo quiere mostrar un perfil en Facebook o en las redes sociales perfecto. Y eso muchas veces causa que despierta envidias en otros. Y hoy en día muchos están sufriendo de depresión, de ansiedad, están queriendo tomar decisiones equivocadas, motivadas por la envidia, y eso no es correcto. Intentar ser algo para lo cual no fuiste creado siempre te conducirá a la frustración, a la fatiga y al fracaso. Amén. Dios te creó a su imagen. Conforme a la imagen de Dios fuimos creados. Dios no se equivocó al tú nacer en el hogar que naciste, en el lugar que naciste, con la herencia genética que naciste. Dios es bueno y es perfecto en todos sus planes. Amén. Entonces, Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Diga, yo soy un escogido de Dios. Entonces, el asunto se vuelve un problema solo cuando nos fastidia la forma en que Dios hizo a otros. Y rechazamos cómo Dios nos hizo y empezamos a envidiar lo que otros poseen. Rechazarnos a nosotros mismos y rechazar la manera como Dios hizo a otros es rechazar el plan perfecto de Dios. Y eso es pecado. Eso es nosotros pretender ponernos en el lugar de Dios, porque Dios es soberano. Diga, Dios es soberano.
La envidia es una trampa. Dígale al que tiene a su lado. Dígale nuevamente, la envidia es una trampa. Y además no es solamente una trampa, sino que es un pecado global. Usted va a cualquier lugar del mundo y en cualquier lugar del mundo la gente va a tener envidia. Inclusive usted va a un lugar donde hay beduinos en el desierto y nada raro que un beduino envidie al otro porque tiene el camello más grande. Pero eso es algo que tenemos que erradicar de nuestro corazón. Y algunos se preguntan, ¿cómo se manifiesta la envidia? ¿Por qué esta persona vive en esa casa? Yo debería vivir ahí. ¿Por qué le dieron a él ese trabajo si yo tengo más capacidades? ¿Por qué yo no puedo ser así de atractivo como esa persona? Porque yo no puedo ser así de rico. Porque yo no puedo ser así de inteligente. Porque yo no puedo ser así de famoso. Porque a él sí y a mí no. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿O será que estamos hablando de algo que nunca pasa en esta casa? Porque a ella la ponen a cantar aquí y a mí no. Porque a mí me mandan para parqueaderos y a otro lo mandan a servir la cena cuando yo debería ser el que estoy sirviendo la cena? Te voy a decir una cosa, es tan digno el que está aquí como el que está aquí. Es tan digno el que sirve la cena del Señor como el que lava un baño. Es tan digno aquel que recibe a la gente allá en la variante Chagualá como aquel que está recibiendo a las personas en la puerta de la iglesia. Amén. Es tan digno el que predica como aquel que está en un lugar sirviendo en Roca Kids donde nadie lo está viendo. Es tan digno cuando tú sirves a Dios, no en la iglesia, sino en el lugar de trabajo, y tú estás sirviendo a otros y sirviendo a Dios, como aquel que sirve a Dios tiempo completo en una iglesia. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque a veces pensamos estar en el lugar donde no debemos estar. Porque hay personas que se amañan donde no están. Porque nunca su estado es lo suficientemente apto para estar feliz. ¿Y eso motivado por qué? Por la envidia. La envidia aparta tu enfoque de lo que Dios quiere que hagas en tu vida, concentrándote en lo que no tienes. ¿Has pensado, has hecho una reflexión de todo lo que Dios te ha dado? ¿Por qué no te pones a pensar de todo lo que Dios te ha dado? Mire lo que dice Romanos 9:20. Lo van a ver ustedes en la imagen. ¿Qué dice? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? Sentir envidia te hace perder tu propósito y tu gozo al mismo tiempo. Sentir envidia, al sentir envidia apartas la mirada del propósito para el cual Dios te creó y te desvías del plan que Dios te dio a la medida justa para ti. Y vamos a ver 4 efectos dañinos de la envidia. 4 efectos dañinos de la envidia. Y vamos a ver el primero. La envidia niega tu singularidad. ¿Qué dice Efesios 2:10? Vamos a leer lo que dice, ahí está. Somos hechura de Dios. Diga, yo soy hechura de Dios. Tal como hay 2 copos de nieve iguales, no hay 2 seres humanos iguales.
Ni siquiera los gemelos idénticos son completamente idénticos, queridos. Tú eres único e irrepetible. En tus huellas, tus ojos, tu tono de voz, la planta de tus pies, los latidos del corazón e inclusive la manera como caminas. Eres único e irrepetible. No hay nadie igual a ti. Puede que hayan unos rasgos que te acerquen a tus padres, pero tus hijos son únicos e irrepetibles. Tú eres único e irrepetible y no eres igual a tu papá y a tu mamá. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te creó con su propósito. Y su propósito es único, es perfecto y es irrepetible. Amén. Amén, queridos. ¿Sí lo tenemos claro o no? Entonces, la pregunta que el Señor nos hace cuando nosotros estamos envidiando a otro es, la pregunta que el Señor nos hace es, ¿por qué estás rechazando lo que yo creé en ti? ¿Por qué lo estás rechazando? Una cosa es que tú y yo rechacemos las debilidades de nuestro carácter. Eso sí tenemos que rechazarlas y adoptar el carácter de Cristo. Pero rechazar lo que somos en nuestra naturaleza humana, como Dios nos creó, no podemos hacerlo. Amén. Muy bien. Segundo, la envidia divide tu atención. Lucas 9:62, ¿qué dice? Ahí lo van a leer ustedes, que dice: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Si siempre estás preocupado, observando lo que otros hacen o deseando lo que otros tienen, no lograrás ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Si siempre estás observando lo que otros tienen o lo que otros hacen, nunca estarás observando lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sí captas lo que te estoy diciendo? ¿Y será que nos pasa o no? Estamos más preocupados por otros que por lo que Dios está haciendo en nosotros, que es perfecto, que es grandioso, que es hermoso. La envidia divide tu atención. Tercero, la envidia desperdicia tu tiempo y tu energía. Y eso es muy cierto. Perdemos mucho tiempo preocupados por lo que otros logran, por lo que otros hacen, cuando deberíamos estar pendientes por nosotros mismos y por cumplir nuestra propia responsabilidad. ¿Qué dice Eclesiastés 4, versículo 4? Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Versículo 8, nunca dejaba de afanarse, jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Cuarto, la envidia es enemiga del contentamiento. ¿Cuántas veces hay cosas que usted rechaza de sí mismo y son objeto de admiración de otras personas hacia usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Cuando usted no se está aceptando a sí mismo y hay otras personas que están diciendo: usted tan agradable que es. O usted se cree feo y la gente está admirando lo hermoso que usted es, sus cualidades. ¿Usted sí se ha dado cuenta de eso? Proverbios 23:4 dice: no te afanes acumulando riquezas,
no te obsesiones con ellas. La envidia dice, siempre tengo que tener más. Hoy en día muchas personas que tienen muchos recursos quieren tener más porque hay personas que están a su nivel y quieren superarlos. Y eso es en todas las esferas. Competencias en el trabajo, competencias en los negocios. Si este compró este carro, entonces yo voy a comprar uno mejor. Así tenga que endeudarme y tenga que hipotecar todo lo que tengo, bajo una motivación inadecuada. ¿Por qué? Por envidia. No te afales acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. E indudablemente hay personas que tienen el don para hacer riquezas, y que Dios los bendiga a esas personas y que sigan multiplicando sus riquezas para que sigan ayudando a muchos, contribuyendo a la obra de Dios, generando empleo. Qué bendición que esa sea la motivación. Pero si la motivación para eso es hacer crecer su ego, pues así como sube la palma, va a caer como el coco. Porque cuando la motivación es equivocada, finalmente la motivación equivocada genera un profundo fracaso. Muchas veces estamos motivados por la envidia, buscando poder, prestigio, placer y popularidad. Y muchos se matan tratando de igualar o superar a quienes envidian. Quinto, la envidia te conduce a otros pecados. Santiago 3:16, que dice, ahí mismo usted lo va a leer. Dice, pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. La envidia es uno de los 7 pecados capitales. Nosotros personalmente no creemos que hay 7 pecados capitales. Nosotros creemos, conforme a la teología integral, que todos los pecados son mortales capitales. Es decir, esos 7 son los 7 que se han llamado pecados capitales porque nos llevan a otros pecados más. Pero no hay pecados más graves que otros. Todos los pecados nos destituyen de la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, vemos casos en la Biblia terribles. Yo les enunciaba ahorita. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Por envidia. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Porque tenía una túnica de colores y era un soñador. ¿Cuántas veces usted ha vendido a otro por envidia? ¿Y cómo es vender a otro? Hablar mal de él, crearle un mal ambiente, rechazarlo, asumir una actitud inadecuada. No, a él no lo invitemos. Ah, ahí viene. No, yo más bien me voy para allí. Por envidia. Cuando la Biblia dice que todos somos iguales delante del Señor. Saúl trató de matar con su lanza a David y lo buscó para matarlo. ¿Por qué? Por envidia. Los dirigentes religiosos mataron a Jesús. ¿Por qué? Por envidia. Entonces la pregunta ¿es grave sentir envidia? Es muy grave sentir envidia. Y si tú eres una persona que has caído en la trampa de la envidia, hoy tienes que dejar la envidia. Porque la envidia es una obra de la naturaleza pecaminosa y hace parte de las rivalidades que te llevan a pecar
en contra de Dios, en contra de otras personas y en contra de ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo permitimos que la envidia gobierne nuestro corazón, vamos a ser personas infelices. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo de Dios es una obra del Espíritu, fruto del Espíritu Santo para sus hijos. Entonces, vamos a ver algunos pasos para erradicar la envidia. La envidia te infecta, escuchen esto, la envidia te infecta todo por dentro y afecta todo lo que te rodea. La envidia te infecta todo por dentro y afecta todo lo que te rodea. Y vamos a ver algunos pasos para erradicar la envidia. Primer paso, deja de compararte con otros. En el momento en que tú te estás comparando con otros, estás siendo presa de la trampa de la envidia. ¿Por qué te estás comparando? Si eres único e irrepetible. El propósito de Dios con tu vida es uno solo. ¿Y qué dice 2 Corintios 10:1? Al medirse con su propia medida y compararse los unos con los otros, no saben lo que hacen. ¿Por qué nos desgastamos comparándonos con otros? ¿Sabes una cosa? Por más que tú quieras compararte con otro, el hecho de que tú seas igual a otro no te va a dar felicidad. Porque la Biblia dice que si usted y yo tenemos que compararnos, ¿con quién deberíamos compararnos? Con el Señor. No hay otra persona. La Biblia dice, sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Pero yo no tengo por qué compararme con nadie. Por eso a mí me molesta personalmente. Es que en tal iglesia tal cosa. Es que en tal iglesia tal otra. ¿Por qué no hacemos lo que hace otra iglesia? Dejémoslos a ellos tranquilos. Que ellos están cumpliendo el propósito con la visión que Dios les dio. Nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios y el llamado de Dios particular para Casa sobre la Roca, y dejemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cada uno en la diversidad está cumpliendo un llamado, tiene un propósito, tiene un objetivo, pero finalmente la visión general de Dios es una sola: hacer discípulos, ir a las naciones, bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros refleje a Cristo. Amén. Segundo, celebra la bondad de Dios para otros. Miren, que empecemos a hacer, aunque la obediencia no es una cultura, sino que es un fundamento, como amar a Dios, como amar al prójimo, como amar la iglesia. Pero la obediencia sí debería devolverse para nosotros cultura en nuestro diario vivir. Es decir, que sea para nosotros una costumbre obedecer. Y para nosotros debería ser una costumbre y una cultura producto de una vida de obediencia, donde estamos crucificando la naturaleza pecaminosa, y es celebrar las cosas buenas que le pasan a otros. Ay, tal persona adelgazó. Qué bendición, alégrese. Cambió el carro, qué bendición. Se operó la nariz, ay, pero le quedó medio torcida, alégrese. Se operó las orejas, sí, pero le quedó una más grande que la otra. Mire, es tan cruel esta humanidad que en el GI a un niño tenía las orejas grandes y le decían Dumbo. Entonces el papá y la mamá, muy preocupados por el trauma que se le estaba generando a ese niño, sus orejas,
lo llevaron donde el mejor cirujano plástico del país para que le operara las orejas. Llegó al colegio operado con las orejas más reducidas. ¿Y saben qué le decían en el colegio? Ex Dumbo. Este es un mundo supremamente cruel. Muy cruel. Deberíamos gozarnos por todo lo bueno que pasa con las personas. ¿Qué tal persona le dieron un trabajo mejor? ¡Qué bendición! Somos hermanos en la fe. Somos un solo cuerpo en Cristo. Oiga, ¿cuánto nos falta a nosotros practicar ese versículo? Si somos un solo cuerpo en Cristo, es decir, que Daniel, Mario, Alex, Paula hacen parte de mí como iglesia, como un solo cuerpo, como nosotros hacemos parte de ellos. Si a ellos les va mal, a todos nos va mal. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Si a Juan Carlos le va bien, yo tengo por qué alegrarme, porque él es mi hermano en la fe y él hace parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pero no tiene por qué ser motivo de rivalidad, de conflicto personal, el hecho de que otra persona tenga lo que yo no puedo tener. A su debido momento yo lo tendré. Y si aún no lo tengo, es porque tal vez mi corazón no tiene la madurez suficiente y está preparado para recibir lo que Dios tiene para mí. Amén. Porque al que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Así dice la palabra. Amén. Y aquel que es fiel con lo poco y multiplica lo poco, pues Dios le va a dar más. Pero aquel con lo que tiene no es fiel, pues ¿qué va a pasar? Va a ser disciplinado hasta que aprenda a ser fiel, para que Dios le pueda dar más. Entonces, el tema de la envidia, al sentir usted malestar porque a otro le va bien, eso no es problema suyo con el otro. Eso debería ser problema suyo con usted mismo. Y más bien decir, bueno, Señor, tú tienes un trato conmigo y muéstrame por qué estoy rezagado. Pero que eso no sea un motivo de preocupación dañina, sino que sea un motivo de preocupación reflexivo para un cambio en nuestro carácter. Amén. Romanos 12:15, ¿qué dice? Alégrense, ¿con quién? Con los que están ¿cómo? Alégrese con los que están alegres. ¿Y qué hay que hacer? Llorar con los que lloran. Entonces, ¿nos alegramos con los que están alegres? Uy, porque a él y a mí no. Y la persona está triste porque tuvo un fracaso. Uy, si ve, eso le pasó por, quién sabe por qué le habrá pasado eso. Esa es nuestra humanidad. Y esa es la humanidad que tenemos que rendir a los pies de Jesucristo. Vámonos para Efesios 3:8 y vamos a buscarlo todos juntos. Efesios 3:8. Vamos a leerlo desde el versículo 7. Dice: de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Está hablando el apóstol Pablo. Y ubiquémonos de manera individual. Todo lo que usted y yo hemos recibido ha sido un regalo que Dios nos ha dado por su gracia, conforme a su poder eficaz. Amén. Versículo 8. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Versículo 10. El fin de todo esto, el propósito y el objetivo de lo que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿cuál es? El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios
en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a ¿qué? A su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Versículo 13. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Otro punto. ¿En cuál vamos? ¿Tercero? Bueno. Sea agradecido por lo que eres y por lo que tienes. Sea agradecido por lo que eres y por lo que tienes. Si tú eres agradecido por lo que eres y por lo que tienes, no vas a dar lugar en tu corazón a pensamientos de envidia frente a otros. Primera de Corintios 4, 7 y 8 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hoy te lo dice el Espíritu Santo a ti. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Tú ya recibiste y estás expresándote como si siempre te estuviera faltando 5 para el peso. ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean. ¿Qué nos falta? Desarrollar el contentamiento y seguir adelante con lo que Dios nos dio. Amén, iglesia. Sea agradecido por lo que eres y por lo que tienes. Y empieza a verte como Dios te ve. Ayer vimos, cuando hablábamos del rechazo, nos pusieron una canción y nos hablaban del diálogo de Jesús con los fariseos cuando tenía 12 años en el templo. ¿Se acuerdan de la canción? Una cosa era lo que decía, lo que Jesús había recibido por parte de sus padres, y otra cosa era lo que el Padre Celestial decía de él. Para nosotros muchas veces es más importante la aceptación de los demás que la aceptación de Dios, cuando debería ser más importante la aceptación de Dios. Porque cuando tú y yo estamos seguros de la aceptación de Dios y vivimos conforme a esa aceptación, para nosotros deja de ser irrelevante el hecho si otros nos aceptan o no nos aceptan. Porque lo importante no es cómo yo me veo ni cómo me ven los demás, lo importante es cómo Dios me ve a mí mismo. Y cuando yo entiendo cómo Dios me ve, pues entonces mi vida va a ser diferente. Y la manera como yo me veo va a ser diferente. Y va a dejar de ser va a dejar de ser relevante para mí el hecho de si otras personas me aceptan o no me aceptan. Eclesiastés 5, versículo 10 al 11, si lo podemos proyectar en las pantallas, por favor. Dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Paremos allí. Hay gente que dice: ay, si me subieran el sueldo, mejoraría mi situación actual. Estás equivocado. ¿Por qué? Porque cuando te ganabas menos, tenías los mismos problemas económicos que ahora que te estás ganando más. Entonces el problema no es la cantidad de tus ingresos. El problema es que tú no has hecho un ajuste en tus finanzas. Tal vez no has sido fiel en tus diezmos y tus ofrendas. Tal vez tú no has sido disciplinado en el manejo de tus recursos. ¿Por qué no tienes más? Porque no has sido fiel con lo poco que tenías. ¿Pretendemos tener más? Todos anhelamos tener más. ¿Cuántos de aquí no han anhelado cuando dicen el sorteo del
Baloto, 25.000 millones de pesos se lo ganaron en tal parte. Y empieza usted a hacer cuentas alegres de si usted tuviera ese recurso, ¿qué haría con ellos? Empieza usted a acordarse de sus amigos. Ahora sí, diezmaría a la iglesia. Ahora sí, si tuviera, Señor, si tuviera ese recurso. De hecho, contaban algunos que, y aquí también ocurrió en algún momento, en la ofrenda, personas echaban boletos de eso, del baloto, porque la gente decía, a lo mejor yo compro uno y echo el otro a la iglesia, porque de pronto al echarlo en la iglesia me lo gano yo, porque hay gente que es supersticiosa. Pero la pregunta es, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a poner sobre lo mucho? Ay, es que no me alcanza. Si tuviera un recurso un poco mayor y Dios ha probado tu corazón y te ha llegado el producto mayor y sigues teniendo los mismos problemas económicos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Será que es mentira lo que estoy diciendo? ¿O es duro? Es duro, ¿cierto? Y tal vez algunos quisieran irse de este lugar por lo que acabé de decir, pero es la verdad. Y usted en la iglesia va a escuchar cosas que nadie se las va a decir afuera, porque es la verdad la que nos hace libres. Versículo 11: donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Es verdad o no? ¿Cierto? Llene usted su nevera y le va a durar lo mismo que si la nevera tiene poquitas cosas. Le va a durar. ¿Saben por qué? Porque entre más la llene, más traga uno. ¿O no? ¿O no? A no ser que usted le ponga un candado a su nevera y usted tenga un régimen militar donde usted le pone detector de tacto a los alimentos. Perdóneme por lo de traga, ¿no? Sigamos. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? Es decir, que la abundancia viene y como hay quien se la gaste, las cosas se van. Son efímeras. Si no sabes cómo ser feliz con lo que tienes, nunca serás feliz con más. Quiero que lo leamos. Si no sabes cómo ser feliz con lo que tienes, nunca serás feliz con más. Segunda de Samuel 7:18, que debería ser la actitud de cada uno de nosotros. Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? No pensar en lo que me falta, pensar es en lo que he logrado por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Salomón dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir el viento. Y en Eclesiastés 6:9, si lo podemos proyectar, vale más lo visible que lo imaginario. También esto es absurdo, es correr tras el viento. En el contexto de lo que está hablando ahí Salomón, está haciendo referencia a nosotros vivir de fantasías, porque de hecho la fe es vivir de lo que no vemos, ¿cierto? Pero ahí está hablando es de cuando nosotros vivimos en una fantasía para poder mitigar la envidia que sentimos por otros, y vivimos por fuera de la realidad, queriendo tener lo que no podemos pagar. Tal vez por querer competir con otros, por envidia. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que tú eres una persona única. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y todo llegará a su debido momento. Amén, iglesia.
Entonces, por último, y con esto para erradicar completamente la envidia, es: confía en Dios cuando la vida parezca injusta. Y hay una parábola donde Jesús llama a unos obreros en diferentes, o cuenta Jesús una parábola donde una persona invita a unos obreros en diferentes horarios de un día. Y al terminar la jornada, ¿saben qué pasa? A todos les paga el mismo sueldo. ¿Saben qué dice la Biblia? Que muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Es decir, que no hay un tiempo absoluto para el hecho de que tú prosperes o no. Nadie tiene la regla absoluta para decir: yo debería estar allí. ¿Saben quién tiene la regla absoluta? El Señor. Y Él conoce los tiempos. Y Él conoce nuestro corazón. Y Él conoce nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Él las sabe, Él las conoce. Y Él sabe cuando hay envidia en tu corazón, cuando hay avaricia, cuando hay codicia, cuando hay rivalidades. Él lo sabe y Él lo conoce. Cuando tú reclamas un lugar el cual Dios todavía no tiene preparado para ti, eso evidencia que todavía no estás preparado para el lugar que estás reclamando. No puedo cumplir, escuchen esto, no puedo cumplir el propósito de Dios para mí si envidio a otros. Tal vez ahí está la respuesta de la frustración en la cual tú estás en este momento. Que tú no has podido cumplir el propósito de Dios para ti porque te la has pasado toda la vida comparándote con los demás y envidiando lo que otros tienen, cuando no has reconocido que el trato de Dios contigo ha sido un trato de amor, de compasión y de misericordia. Que sus planes y sus propósitos son perfectos y son buenos para nosotros. Y quiero que hagamos la siguiente oración. Todo lo que tengo es un regalo inmerecido de Dios. Ni siquiera existiría si no fuera por la gracia divina. La próxima bocanada de aire que aspire es un don de Dios. No sé lo que Dios sabe y no puedo ver lo que Dios ve, así que debo confiar en Él. La vida en la tierra es injusta por causa del pecado, no debido a Dios. Nuestra rebelión contra el Señor ha trastornado todo en este planeta. Este no es el cielo donde todo funciona perfectamente. Nada funciona de un modo perfecto aquí. Dios envió a Jesucristo para que nos salvara del día del juicio. Cuando Él cuadrara los libros, enderezará todos los males y aplicará justicia. No fue justo que Cristo muriera en mi lugar por mis pecados, pero Él lo hizo. La pregunta es: ¿en qué aspectos de nuestra vida frecuentemente me comparo con otros? ¿En qué aspectos de nuestra vida estamos envidiando a otros? Y algo tiene que pasar a partir de hoy. Y si es la envidia la que ha ocasionado tu frustración continua y tu falta de amor propio, la Biblia dice que nadie puede amar a otros si no se ama a sí mismo, porque el amor a sí mismo es un mandamiento de Dios. Porque la Biblia dice que debemos amar a otros y es un mandamiento, así como nos amamos a nosotros mismos.
Entonces yo quiero invitarlo a usted a que usted ore y le pida perdón a Dios por todos sus pensamientos de envidia, por dar lugar a estarse comparando con otros, por sentir infelicidad y tristeza por los logros que otros han alcanzado, por la apariencia física que usted quisiera tener y no ha podido lograr y otros sí, por la disciplina que otro ha podido ejercer y usted no ha podido. Y clave esa frustración y llévela a la cruz, porque es en la cruz donde todos nosotros hallamos descanso. Y si nuestras motivaciones para hacer las cosas ha sido la rivalidad, es que yo tengo que hacer esto y lograr esto porque yo tengo que ser mejor que este. No, estás engañado. Si Dios te permite prosperar, alcanzar, avanzar, es porque su bondad es buena para ti. Amén. Y si tu motivación es equivocada, tu frustración va a ser cada vez mayor. Porque todo lo que tú quieras emprender y alcanzar de manera equivocada, porque tu motivación no es la correcta, te va a llevar a una frustración mayor a la que tuviste antes de empezar lo que te propusiste hacer. Padre, gracias te damos. Perdónanos porque hemos dado lugar a la envidia en nuestro corazón, porque hemos desechado tu propósito en cada uno de nosotros al permitir que nos comparemos unos a otros. Señor, perdónanos porque hemos cometido el pecado de no amarnos y no aceptar tu propósito, por estar distraídos mirando lo que otros han logrado y alcanzado. Cuando tus planes han sido buenos para mí, Señor. Perdóname porque he sido necio a la hora de contemplar vanos horizontes, tal vez pensando cosas que hubiera podido lograr si no estuviera en tu camino. Y eso es necedad. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Porque no hay mejor estado en el cual nosotros podamos estar, sino el estar en tu reino, viviendo bajo tu reino. Gracias porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Y hoy valoramos todo lo que hemos recibido de ti, lo que somos. Te damos gracias por el hogar donde nacimos, por nuestros padres, por los recursos que nos das, Señor, por la ciudad donde vivimos, por la nacionalidad que tenemos. Gracias, gracias. Gracias por las oportunidades que se nos han presentado, porque aún también las circunstancias son oportunidades para nosotros desarrollar contentamiento en nuestra vida, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Trata con nosotros, pero danos discernimiento para poder entender el lenguaje de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate
crece, sirve. Seguimos en contacto.